Sí, tienen silencio. Mm. Bueno, pues buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saludo con mucho, mucho gusto. Se me hace muy extraño ver a Andy ahora con los brazos descubiertos y acá ya con el frío. Pero bueno, ya saben que cuando hace frío en el norte, en el sur hace calor y viceversa. Pero bueno, buenas noches para ustedes. Qué bendición poder vernos. De verdad que hoy estuve pensando unos minutitos acerca de El de el tiempo que nosotros es tenemos 580. estudiando juntos y ya ha sido bastante tiempo con pausas y interrupciones, por supuesto. Sin embargo, ha sido bastante tiempo y eso es algún motivo pues de sentirnos agradecidos con el Padre Eterno, ¿no lo creen? Yo creo que sí. De verdad que si te pones a pensar en todas las cosas que tuvieron que suceder para que tú y yo pudiéramos estar en esta clase virtual, pues de verdad que nos quedaríamos siempre con la boca abierta de decir, es muy complicado que haya pasado así. Sin embargo, el Padre Eterno nos trajo hasta acá y no tenemos otra cosa más que motivos de gratitud para con Él. Así que vamos a empezar dando gracias justamente. Si me acompañan, por favor, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Señor, eres tan bueno siempre, Padre. Nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos bendices. Señor, nos das lo que no merecemos. Esperas por nuestra respuesta, Señor. Eres paciente, eres fiel, aunque nosotros seamos infieles, Señor. Mueres por nosotros. Yeshua muere por nosotros, incluso aunque nosotros seamos esa esposa infiel, Señor, que adulteró, que se fue tras sus amantes, Señor, y tú nos sigues llamando la atención, sigues queriendo que volteemos hacia ti, Padre, y eso, bueno, Señor, nunca tendremos forma en cómo poder compensarlo, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor. Qué bueno y qué precioso eres tú, Señor. Te doy muchas gracias, mi Señor. Te ruego que en esta clase podamos aprender cosas nuevas, Padre, que podamos encontrar cosas ocultas que solo tú has preparado para nosotros, mi Señor. Con mi corazón te lo ruego, te lo suplico y te lo agradezco todo, Padre, por Yeshua, tu Hijo, Señor. Amén y amén. Ok, mi estimada familia, ahí vamos a empezar con la clase del día de hoy. Nos quedamos la semana pasada en el tema de la alimentación, si no me equivoco, ¿cierto?
estábamos viendo la alimentación, vimos la parte más básica y lo que seguramente ustedes ya conocen, es decir, que no tienen como que problema con ese tema de cuál sí y cuál no se puede comer, pero vamos a viajar por otra parte que también compete a este tema, que tiene que ver también con lo que Pablo decía o con lo que aparece en el Nuevo Testamento, ¿sale? Así que voy a irme, por favor, a la presentación, denme un segundito, y vamos juntos a Isaías, por favor. Isaías. Estamos viendo, ahorita le digo qué capítulo, denme un segundito, voy por mi Biblia que uso siempre con ustedes, porque no la tengo aquí. Tengo otra Biblia. Un segundito, ya ven. Habíamos visto la semana pasada que el Padre Eterno se preocupa por absolutamente todas las cosas y la alimentación también es una cosa de las que Él se ocupa y también está como atento a lo que estamos haciendo, incluso hasta nuestra alimentación. Así que por supuesto que en verdad estábamos diciendo a esa ocasión que si Él estaba preocupado por eso, porque había pasado que en un momento de la historia, como es en el Antiguo Testamento, sí se ocupa, sí pone atención en eso, sí sucede que la gente busca cumplir y guardar la Torah, pero después, eh, hoy no, o sea, en la actualidad no se ocupa, en la actualidad no le interesa todo eso, y cómo es que en el futuro sí le va como interesar que volvamos a guardar la Torah. Ya habíamos visto justamente unos capítulos y si no me equivoco, creo que no habíamos visto esto. Vamos a ir, por favor, a Isaías 65, si me hacen favor. No habíamos visto Isaías 65, ¿correcto? No, ok. Isaías capítulo 65. Ustedes ya saben, por supuesto, cuándo escribió Isaías, o sea, ya lo pueden relacionar en su mente en qué época escribió Isaías, ¿de acuerdo? Con Isaías el reino incluso pues ya estaba dividido y lo que hemos visto, o sea, cosas como esas en verdad son muy importantes que ustedes tengamos y yo tengamos presentes, por supuesto que sí. Isaías está con Ezequías, no sé si ustedes se acuerdan cuando Ezequías se arrepiente y todo eso que ya hemos visto. Cosas como esas nos van a ayudar muchísimo a comprender mejor a los autores, ¿no? Siempre tenerlo presente. Isaías capítulo 65, nos vamos a ir, por favor, dice en el versículo 1, fíjate nada más lo que dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dice después, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿Qué sería el camino no bueno? Me voy a ir con Lila. Lila, ¿qué sería, Lila González, el camino no bueno? No estar en la Torah, Correcto, no sencillísimo, cumplir. así como eso. El camino no bueno es no están obedeciendo a la Torah. Correctísimo, muy bien. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y mira lo que dice textualmente, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son de humo en mi furor, fuego que arde todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Fíjate nada más lo que estoy diciendo, que fue buscado por los que no preguntaban por mí, dice el Señor, y fue hallado por los que no me buscaban. Y empieza a decir quiénes los estaba, fíjate nada más esta parte. Él va a empezar a decir por quiénes o a quiénes se les reveló. ¿Quiénes fueron los que estuvieron preguntando por él? Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Fíjate nada más eso. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, ¿de acuerdo? Y empieza a decir, ¿qué es la razón por la cual es rebelde? Fíjate nada más esta instrucción. Empieza a decir el Señor
¿Cómo es ese pueblo rebelde? Es un pueblo, uno, el cual anda por camino no bueno, o sea, que no guarda la Torá. Dos, está en pos de sus pensamientos. Otra más en el versículo 3, la número 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Números 4, textualmente, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. 5, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Ese es al pueblo el cual él permitió que fuera buscado por los que no preguntaban, o sea, el que no preguntaba y como quiera lo buscó, fue el que permitió que ese pueblo lo hallara, incluso aunque no le buscase, y fue el pueblo al que el Señor le dijo, heme aquí, incluso aunque ese pueblo no invocara su nombre. De casualidad, ustedes conocen un caso en el cual el Señor se haya manifestado con un pueblo que haya tenido estas, vimos 5 características. De casualidad, ustedes ubican algún pueblo en el cual el Señor haya hecho estas cosas, así de puritita casualidad. ¿Sí o no? ¿A quién, Andy? A ver. A nosotros, raíz. A nosotros. Fíjate nada más lo que estamos diciendo. Eso es de verdad para postrarte y para hincarte y entender que todo lo que has hecho hasta ahora en su palabra, te digo una cosa, no es tu mérito. Y yo sé que tú ya lo sabes, pero te lo recuerdo y me lo recuerda a mí todo el tiempo. Sabes que todo el tiempo que hago esta oración al principio siempre digo, Señor, déjanos aprender algo nuevo, pero también es bueno recordar que Él hizo toda la labor, que Él ha hecho toda la labor por amor. Y esta parte es increíblemente bueno recordarla. Que no importa cuánto crees que te esforzaste por estar aquí, ¿qué crees? Él lo hizo todo. La causa es suya, la labor es suya, el trabajo es suyo y el mérito también es suyo. ¿Por qué? Porque tú ni buscaste por Él, tú no preguntaste por Él y tú no invocaste su nombre. Y además de eso, eras un pueblo rebelde que estaba fuera de su Torah. Versículo 2, en pos de tus propios pensamientos. Versículo 3, que provocabas de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Y esto se referencia a la idolatría. ¿Quieres? Imagínate nada más. Y aquí voy a hacer una pausa y voy a salirme de la currícula. Pero tú quisieras saber, porque esto que acabo de decir en el versículo 3, pónganle entre paréntesis, es idolatría. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando dice que van los huertos y sacrifican sobre ladrillos, es idolatría. Es decir, sacrificaban en los huertos y incensaban, perdón, o quemaban algún animalito sobre ladrillos para otros dioses. ¿Sale? Eso es lo que hartaba al Señor. Eso es lo que dice que provocaban de continuo a ir al Señor en idolatría, en resumen. ¿Y qué es idolatría? ¿Qué es lo que específicamente dice la palabra idolatría? Porque ustedes pueden decirme, no, es que idolatría es adorar a otro Dios. Ok, está bien. Y tienen razón, no está mal. Pero ¿qué es lo mismo? O sea, usemos el mismo herramienta que es la palabra para definir. Pongan un separador ahí porque todavía no acabamos acá. Y vamos a definir qué es idolatría utilizando Colosenses 3. ¿Me acompañan, por favor? Acá vamos a descubrir qué es Colosenses, perdón, vamos a descubrir a qué se refiere o qué es la idolatría. Porque tú puedes decirme, no, o sea, yo nunca, o sea, sí fui rebelde, está bien, o sea, escuchen esto. Ustedes pueden decirme, sí, está bien, yo fui rebelde, pero te prometo, Ezequiel, te prometo que yo nunca entré a un huerto y tampoco sacrifiqué sobre ladrillos, te lo prometo. Pues sí, pero te estoy diciendo que a lo que se refiere no es de forma literal, o podríamos ver a qué se refiere en la actualidad o qué podría implicar todo eso, y no de forma literal. Y Colosenses 3 nos va a ayudar. ¿Sale? Y vamos a ver si es cierto que tú no fuiste un idólatra, que tú no participaste de eso. Pon atención en esto. Dice,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, si ya tienes la naturaleza de Cristo, ya no busques en otra parte, ya vete a la segura. Busca en donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, ya tu vida está con Dios, ya no estás poniendo tus ojos en las cosas de la tierra. Cuatro, perdón. Cuando Cristo, vuestra vida, fíjate nada más, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque Él es vuestra vida. ¿Sale? Tú no tienes gloria si Él no tiene gloria. Tú no te puedes manifestar si Él no se ha manifestado. ¿Sale? Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice la palabra que tendremos o que nos va a dar aquellos que logren vencer, dice, cuerpos glorificados. Mientras tanto, tú no tienes nada de eso. Pero mientras pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y creo que tiene dos puntitos ahí diciendo qué es lo terrenal que tiene que morir. 1, fornicación. 2, impureza. 3, pasiones desordenadas. 4, malos deseos. 5, avaricia, que es idolatría. Pregunto, ¿esto le suena más como cercano a lo que fuimos nosotros, a lo que alguna vez fueron ustedes? Yo en verdad sí. Bueno, no levanta la mano porque no todos vamos a levantar la mano en todos, ¿no? Pero piensen ustedes si alguna vez tuvo dentro de su corazón fornicación, quizá no, quizá sí, no lo sé, pero si no, impureza, ¿qué tal? Pasiones desordenadas, ¿qué tal? Malos deseos, ¿qué tal? Y avaricia. Y dice el apóstol, al final de cuentas, el encierro de estas 5 es idolatría. Entonces, si usted viene de una de estas 5 cosas, que sabe que creo que sí, porque todos venimos de una de estas 5 cosas, ¿sabe qué? Usted fue un idólatra. Yo también lo fui. Y cuando entendí esto, de verdad me di cuenta que todos somos igual de pecadores. Y me acuñé una frase, se la voy a compartir. Si no nos viéramos, fíjate lo que te voy a decir, si no viéramos en el otro el revestimiento de gracia que el Señor puso, ¿sabes qué es lo único que veríamos? Si no viéramos la misericordia y la piedad en nosotros, si no tuviéramos esa misericordia y piedad, ¿sabes cómo nos veríamos? Bien sencillo. Si nos quitáramos esa misericordia y esa gracia, lo único que va a quedar son huesos secos, de los que habla Ezequiel. Y esto es una cosa completamente bíblica. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta cosa es impresionante. Y cuando yo entendí, de verdad, dije, Señor, no tengo derecho jamás a 2 cosas. Hasta ahorita llevo 2 cosas que yo mismo he entendido. No tengo derecho jamás a enojarme, porque enojarme es decir, yo tengo razón y tú no, y por eso estoy enojado. Porque al final de cuentas, yo no puedo, o sea, yo no puedo no perdonar. O sea, si a mí me perdonaste, ¿por qué yo no podría perdonar? O sea, yo en verdad no soy nadie más, ni siquiera, no, pues no tengo derecho a nada. Y lo segundo es eso, no puedo no pedir, no puedo perdonar, o sea, no puedo no perdonar, caray. No soy nadie, yo no tengo nada, no me pertenece nada en esta vida. Todo lo que pudieran ustedes ver que yo podría ser bueno, malo, más o menos bueno, medio bueno, ¿sabes qué? Es gracias a Él, y es gracia de Él, no es mía. Así como la de ustedes también. Entonces, si tú lees y te regresas por favor a Isaías, y cuando lees sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, eso es idolatría, ok, tú no hiciste eso, pero sí no es cierto que viniste de impureza, avaricia, pasiones desordenadas, pensamientos, ¿me explico? O sea, esas 5 cosas venimos todos. Entonces también, sí. Y luego después dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Bueno, ahí yo no sé, en verdad, bueno, en México se aplicaría perfecto con el tema de la celebración del Día de Muertos, pero al final de cuentas, pues ya cumplimos con todo lo demás. Es decir, si somos todo lo anterior, pueblo rebelde, que hace que el Señor se enoje, que está en idolatría, pero después la siguiente, yo creo que de verdad
la mayoría nos pasamos por ahí con una palomita. O sea, que comen carne de cerdo. Sí. Imagínate eso. Y escucha a las chicas de, sí, oh, sí, las de Argentina. Sí, oh, claro, sí, sin problema. Exacto. Levanta la mano quien alguna vez. No, pues es que para qué levantan la mano, todos. O sea, todos han participado de echarle al puerquito. O sea, y hasta la verdad, yo, a mí. Todos, absolutamente todos. Y al final de la clase vamos a ver por qué todos, sin lugar a duda, porque hay muchos productos que aunque tú no te imagines, se derivan de este animalito. Pero imagínate, o sea, dice la palabra, yo me voy a revelar a los que les encanta meterle al cochi, o sea, a los que les encanta el puerquito, pues, o sea, ¿por qué? Porque es un pueblo rebelde, es un pueblo idólatra, es un pueblo que no preguntó por mí, pero yo lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Esto en verdad es súper revelador cuando entiendes, uy, todo esto. Porque sí o no tú sientes que es, y esto sí les puedo preguntar, ya lo había hecho una vez. Levante la mano quién con este curso, o a lo mejor no con este curso, a lo mejor hoy en día, pues, ¿quién puede decir hoy en día que está haciendo o buscando hacer mejor las cosas, hacer mejor las cosas que el año anterior o que el año antepasado? Que dice, yo siento que estoy acercándome más al Señor y a su voluntad. Ok, perfecto, baje la mano. Entonces significará que ustedes están encontrando con el Señor. Ustedes sienten que tu vida se está encontrando cada vez más con el Señor. Que ustedes son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llegue el perfecto, así como la vida del justo. O sea, que ustedes están buscando como siempre estar manteniéndose en crecimiento, no estancarse, no bajar, sino mantenerse en crecimiento. Aunque tropiezas, está bien, no pasa nada, pero buscas cómo volverte a poner en la brecha hacia arriba. Ok, perfecto. Eso significa que el Señor no permitió, o mejor dicho, el Señor permitió que tú lo encontraras. Por lo tanto, se cumplió lo primero. Así que, ¿de quién está hablando, como dijo Andrea de Argentina? De nosotros. Fíjate nada más de nosotros. Así que si tú estás sintiendo que todo esto que has aprendido y que lo que estás aprendiendo y los estudios que estás tomando y leer la palabra en el contexto correcto y todo eso, ¿sabes qué? El pueblo al que se refiere Isaías 65 eres tú, porque dice la palabra que fui hallado por los que no preguntaban por mí. Te digo una cosa, tú nunca preguntaste por cómo llegar con el Señor. Tú nunca preguntaste por cómo invocar su nombre, por ejemplo. Tú nunca preguntaste cómo buscar del Señor. Tú nunca hiciste eso. Sin embargo, Él te permitió encontrarte. ¿Sabes cómo? Literalmente te voy a poner un ejemplo para que me entiendan súper bien. Como José con sus hermanos. Ellos ni siquiera sabían que él era José. Sin embargo, ¿qué pasó? José llega a un punto donde ya no puede más, Joseph, y se presenta ante ellos. Y él es quien les revela que él es Joseph. Y ¿sabes qué? Es justamente lo que vino a hacer Jesús. Joseph y Yeshua, y ustedes ya lo saben cuando vimos el tema 1, tienen similitudes súper cerradas. ¿Y qué va a hacer Yeshua? Se va a presentar ante sus hermanos, ante su familia, y va a decir, estas son las heridas, las cuales al final de cuentas fueron causadas por ustedes. Y llorarán. ¿Se acuerdan de ese versículo? Al final de cuentas es lo mismo, es una similitud de lo que ha pasado. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una radiografía, es un texto, es una descripción de nosotros como pueblo de Israel. ¿Se fijan? Por lo tanto, el mérito siempre es y será suyo. Siguiente, por favor, en el siguiente capítulo, en capítulo 66, en el versículo número 17. Yo tengo de título en Isaías 66, yo tengo los juicios de Jehová, en todo el capítulo tengo los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión, ¿sí? Y esto hace referencia a lo último, último, ¿de acuerdo? Me refiero a los últimos tiempos de ya toda la tierra y todo lo que el Señor va a hacer, la restauración. Dice en el versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Sale? Estoy leyendo, bueno, en el 15 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Esto hace referencia a algo que va a pasar en el futuro, porque aún no ha pasado. Por lo tanto, lo que lee en el versículo 17, fíjate nada más lo que va a tener que ver con lo de los muertos del Señor. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, o también en otras versiones dice cortados, dice el Señor.
Pero es que eso de que la ley ya quedó abolida, mira, estamos bajo la ley y no bajo la gracia, ya se puede comer de todo, o sea, ya puedes comer también puerquito. Ah, pues súper bien, nada más que Isaías habla de que en un futuro los que coman carne de cerdo van a ser cortados. Y eso te lo prometo que dice literal. Así que en verdad, cuando alguien diga esto, no, pues está cayendo mucho a Eleuterio primero, lo que vimos en el tema 7. ¿Por qué? Porque Eleuterio fue el que dijo eso. Pero lo que está diciendo el Señor a través de Isaías dice que va a cortar, que va a talar, que va a literalmente eliminar de la raíz a quienes, a los que coman carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Por lo tanto, en un principio al Señor le interesa, bueno, en un principio al Señor le interesa que se cumpla la Torah en la alimentación. En la actualidad pareciera que no le interesa y en un futuro pareciera que le vuelve a interesar. ¿Por qué? Porque realmente nunca le dejó de importar. Siempre estuvo interesado en la alimentación de la nación de Israel. Por lo tanto, que la nación coma otra cosa, que Israel coma otra cosa, o que en otra parte del mundo coman otra cosa, o lo que sea que suceda, o los cristianos o quien sea, es porque ese fue el trabajo del cuerno pequeño de la última y cuarta bestia. Por lo tanto, aquella persona que diga, no, no es cierto, porque realmente lo importante es que el Señor ya, ok, está bien. ¿Qué es mejor? ¿Hacerle caso a la bestia y a su cuernito pequeño que decía grandes cosas y que iba a cambiar también los tiempos y la ley? Y está cambiando la ley. ¿O hacerle caso al Padre Eterno que decía, mi Torah es la vida, mi Torah es la perfección que convierte el alma? ¿Qué es mejor? Yo creo que de forma así instantánea tú y yo podríamos decir, sin lugar a duda, es mucho mejor y siempre será correcto voltear a ver los preceptos del Señor, porque traen vida. ¿Sale? Vámonos por favor todos juntos. Y esta parte está súper fuerte lo que vamos a ver. Ezequiel capítulo 16. Fíjate nada más lo que te voy a leer acá. Vamos a leer juntos. Ezequiel capítulo 16. Fíjate nada más. Habíamos dicho que la nación de Israel prácticamente era como la mujer, una mujer, la esposa del Señor, como una mujer adúltera. Ustedes se acordarán cuando vimos Ezequiel 23. ¿Se acuerdan de Ezequiel 23, las dos hermanas? Que hablaban así súper explícito de las abominaciones. Dice que vino a hacer patentes, dice la palabra patentes, sus abominaciones. Es decir, nadie había pecado como la nación de Israel. O sea, nadie había hecho las cosas tan desagradablemente como Israel o como el norte, como el Israel. Y después dice que fue su hermana y fue e hizo peor, y que parecía justa la rebelde de Israel en comparación con la desleal Judá. Si estamos tomando esto en cuenta, familia, y estamos hablando de que la nación de Israel fue como una mujer adúltera, entonces termina siendo como una ramera, como si fuera una prostituta. Esto es lo que se le dice a la nación de Israel. Y saben que algo bien complicado que Dios le dice a la nación es que le dicen, las rameras, las adúlteras, las personas que se dedican a eso, al menos lo hacen para que les paguen. ¿Me explico? Pero tú, Israel, estás tan mal y estás tan hambrienta de amor, de un falso amor, que tú no pides que te paguen, sino tú pagas para que vengan y se acuesten contigo, se echen contigo. Tú, tú pagas para pecar, tú pagas para deshonrarte y para deshonrarme a mí, tú pagas para denigrarte. Imagínate eso, imagínate esa dificultad. Quiero que leas conmigo, por favor, el versículo 32. Desde el 30, por favor, dice, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, todas estas obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Estoy leyendo Ezequiel 16:31. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Fíjate nada más, no parecías ramera porque menospreciabas la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones.
Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. ¿Se acuerdan que decía que había hecho patentes? Esa parte de patente significa que estaba haciendo algo que nadie más había hecho. ¿En qué era? Pagaba para que con ella vinieran y se echaran. En verdad esto es algo bien complicado, está bien, bien feo de entender de verdad. Pero ¿sabes qué? Es real. La nación de Israel pasó eso. Y tú puedes decir, ¿pero qué tiene que ver con todo esto? Ponte a pensar. Así, te lo voy a aterrizar súper sencillo y simple. Ponte a pensar cuánto de los alimentos que quizá tú consumiste alguna vez o que alguna vez has visto que alguien consuma o que se vendan en la actualidad en los mercados, que a veces son muy caros, pero muy, muy caros y que son una abominación para el Señor, la gente incluso los paga. O sea, no solamente, o sea, no, pagas porque te hagan daño, esa es la conclusión. Tú pagas por dañarte, Israel, tú pagas por morir, tú estás así literalmente pagando para que mueras. Y eso es lo que le causaba una conmoción tremenda al Señor de decir, no, o sea, tú eres diferente a los demás, Israel, o sea, tú en verdad hiciste lo contrario, tú en verdad que pidas dinero, tú pagas para eso. Y si te pones a pensar, ¿sabes qué? Esa era nuestra condición. De verdad, esa era nuestra condición. Decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy no me interesa nada de esto, en verdad, prefiero hacer mi voluntad. Y decía, y es literalmente, decía Isaías, literal, siguen sus pensamientos. No me importa lo que piense, Señor, me importa lo que yo piense, lo que yo quiera, lo que yo decida, lo que yo desee. En Daniel 7 habíamos visto cómo iba a salir este cuerno, que iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso y los dije hace un ratito? Es tan importante recordar a quién quiero obedecer, que a quién quiero hacerle caso. ¿Sale? Todo esto apareció en los cánones que al final de cuentas se estandarizaron para que toda la nación o todo el mundo, al final de cuentas todo el mundo conocido, pudiera creer lo que se decía o lo que pues literal se promulgaba desde Roma, con la intención de generar solamente un ejército, un gobernador y también una sola religión. Esto acuérdense que lo había querido hacer Constantino, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues incluso se buscó, dijimos, cambiar la Torá y también las fiestas, ¿sale? Pero fíjense nada más, vamos a entender justamente esto. El canon, se lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo tengan en un segundito. El canon de lo que estamos viendo y con todo lo relacionado con todo esto. Ahí está. Dice, el canon que se usó para introducir a los demás libros a la Torah fue que no contradijeran lo que ya estaba escrito. ¿Quién hizo esto? Justamente Esdras. Fíjate nada lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que quien se encargó de hacer todo esto fue el cuerno pequeño y que el canon que utilizó Esdras en comparación con lo que estamos diciendo fue que los libros iban a ser introducidos a como un compendio en la Torá, siempre y cuando que no contradijeran lo que ya estaba escrito en la Torá. Por lo tanto, y les digo, les anuncio esto porque nos dirigimos hacia el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hay algún versículo que desvirtúa lo que la Torá dice, es por alguna de estas tres razones. Número uno, porque leemos mal. Número dos, porque no leemos todo el contexto. O número tres, número tres, no conocemos lo que está escrito. ¿Vale? Dijimos hace un ratito, hasta el siglo II es cuando en el 178 después de Cristo, cuando Eleuterio primero cambia la dieta de Levítico 11, no antes, ¿sale? Pero quiero preguntarles a ustedes, mis amigos sabios y entendedores y resueltos de la Torá, ¿cuáles son los versículos? Díganme por favor versículos que se utilizan para decir que ya se puede comer de todo. ¿Qué versículos se utilizan actualmente en la cristiandad para poder decir que ya se puede comer de todo? ¿Alguna idea? Con su manita levantada, ¿alguien? Chicas de Argentina. Andy. Se utiliza mucho cuando Pedro ve tiene la visión donde se baja la sábana y ve un montón de animales y alguna voz le dice que coma y él dice no porque yo nunca he comido nada impuro y se insiste. Bueno, ese es uno
de los momentos en que se usan para hablar de que, bueno, todo, que todo está permitido. Ok, Ese es uno. ok. ¿Alguien tiene otro, Mario? El que se coge el del Concilio de Jerusalén, siendo Hechos 15:21, es clave, Ok. porque, bueno, Está bien, entiendo que vamos a solamente pasar por ahí, cuatro. no te preocupes. Hechos 15:21. A ver, me voy a ir con Darinka. Activa tu micrófono, por favor, nena. Dice, en Colosenses 2:16, Colosenses 2:16, ok. ¿Alguien tiene otro? ¿Alguien? Bárbara. La de Timoteo, primera de Timoteo 4:5. Viene Timoteo 4:5, ok. Y el que había dicho a Andrea es Hechos capítulo 10, para que lo esté apuntando como listita, es Hechos capítulo 10. ¿Tú dijiste, Mario, Hechos 15, dijiste? Sí, pero espérate que no es 21, es 15 algo, antes es cuando lo que decreta el Concilio de Jerusalén. Ok, ahorita lo buscamos, ¿va? Entre todos, aquí entre todos lo encontramos. Perfecto. ¿Nadie más? Perfecto. Vámonos a ir moviéndonos, no, vámonos moviéndonos. Justamente a partir de Hechos 15, ¿les parece? Hechos 15, perdón, Hechos 10 es el primero que vamos a leer, pero por favor todo el mundo ponga atención, porque en este Hechos 10, aunque ya sepas de lo que trata todo eso, créeme que si pones atención quizá puedas comprender un poquito de más cosas, ¿vale? Hechos capítulo 10, perdón, dice, había en Cesarea, ¿sale? Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjate nada más, era un hombre que era un centurión de una compañía llamada Italiana y se llamaba Cornelio. Este hombre que se llamaba Cornelio, ¿de qué nacionalidad era? Voy a activar algunos micrófonos para que ustedes completen las palabras. Voy a activar el micrófono de Marifer, voy a activar el micrófono de Darín, que ya está activado, de Barbie, de Andrea ya está activado, de César. Es más, voy a activar todos los micrófonos, aunque ya sé que me voy a arrepentir de eso, pero voy a ir cerrándole los que metan mucho ruido, ¿vale? Ahí está. Ok, vamos a ver cómo nos va. Si no, pues ya lo cerramos, ya lo voy a ir cerrando. Aquí tengo la pantallita. Ok, estamos diciendo entonces que era un centurión de una compañía llamada La Italiana. Pregunta para ustedes entonces, por favor, quiero que me digan, si me hacen favor, ¿de qué nacionalidad era Cornelio? romano. Correcto. Era exactamente romano. Por lo tanto, esta persona no era un judío ni tampoco era un israelita. Dice que era centurión, ¿de acuerdo? Por favor, ¿pueden decirme a qué es un centurión? Era jefe de 100 soldados. Era jefe de 100 soldados, o sea, era militar. ¿Todos de acuerdo? Si era un centurión, es que era un militar y tenía a cargo 100 soldados tal cual, o sea, que él tenía que conducir, ¿sale? Dice después, este era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjate lo que dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pregunto, fíjate lo que te voy a explicar. Pregunto, esta persona, entonces, ¿cuál era su nacionalidad realmente? Israelita. Era una oveja perdida, Ajá. exactamente, un israelita tal cual, por lo tanto, esto cambia muchísimo lo que entendemos que era o no era romano, pues, a lo que habíamos dicho hace un momento. Pero fíjate lo que está diciendo aquí, dice que era piadoso y temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas. Dice que hacía muchas limosnas. Y esta palabra de limosnas, fíjate nada más, es la palabra en hebreo sedaká. Levanta la mano, ¿quién ha escuchado esta palabra de sedaká? ¿Sí? Ok. Fíjense nada más, dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. ¿Quién está metiendo un poquito de ruido ahí? Déjame checar nada más rapidísimo.
está, dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Ustedes ya conocen cuál es la hora novena del día? ¿Me podrían decir, por favor? Pasa agachadito por aquí. Son las Sí. 3 de la tarde, Ezequiel. Exactamente, son las 3 de la tarde. Entonces dice que eran las 3 de la tarde, dice que vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. ¿En dónde vivía, dijimos? ¿En dónde vivía Cornelio? Cesarea. En Cesarea. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y dice que fuera por un hombre que se llamaba Pedro, que vivía justamente en Jope. Dice, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Cierto Simón el curtidor. ¿Sale? Aquí hay dos Simón, por favor no los confundan. Uno es Simón Pedro y otro es Simón el curtidor o Simón curtidor. ¿A qué se dedica un curtidor? A tratar pieles. A tratar pieles, exactamente. Dice que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Sale? Pausa aquí. Dice que se fue el ángel y pregunto, ¿realmente el ángel le dijo a Cornelio lo que iba a pasar? ¿Sí o no? No, no le dijo, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta ahí se acabó. ¿Sale? Dice que se fue el ángel. Dice que llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Pregunto, ¿por qué tenía que ser un criado y a un devoto soldado de los que le asistían? ¿Alguna idea? Pues para que no lo delataran. Claro, por supuesto que sí. ¿Sale? Si él era un centurión, y vaya que un centurión era de los cargos como importantes, pero de los más bajos, es decir, no era de los más altos, no era como gobernante ni tampoco, era un centurión, ya era como su nombre sonaba, pero al final de cuentas no tenía tantos hombres. Hay que recordar que Roma pues se movía en verdad, con muchísimos millares de hombres, o sea, tener 100 hombres sí era una cosa, pero no era tanto. Al final de cuentas, si a él lo encontraban como quiera, pues haciendo cosas que tenían que ver con la nación de Israel, o con los judíos específicamente, pues obvio y por supuestísimo que lo iban pues, a tratar como un traidor a la nación. Dice, y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamado de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Por favor, ¿me pueden decir cuál es la hora sexta, si me hacen favor? Las 12 del día. ¿Estás de acuerdo con que es las 12 del día, las 12 del mediodía, tal cual? Le dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Yo sé, y obvio, que no me dice, fíjate nada más, no me dice qué hora era, ni si era, o sea, no me dice si era de mañana o de noche, pero por la conclusión tan simple como es que los hombres iban caminando por el camino, pues implicaría que era de día o de mañana. Por lo tanto, aunque no diga si era la hora sexta de la mañana o la hora sexta de la noche, la conclusión es que estaba siendo mediodía, ¿sale? Dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Fíjate, nada más dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Prácticamente es una visión. Aquí pueden ver ustedes más o menos dónde está Jerusalén. Aquí está justamente, ¿sale? Y aquí está Cesarea, está hacia el norte, no sé si lo alcancen a ver. Aquí está Jerusalén y aquí está Cesarea, ¿sale? Y aquí estaría Jope, ¿sí? Aquí está Jerusalén otra vez, acá está Cesarea y aquí está Jope. Las dos ciudades son costeras, ¿sale? Las dos están en la costa del mar Mediterráneo. Eso es muy importante por lo que vamos a ver el día de mañana. Esto es muy, muy importante en verdad. Jope
y Cesarea hacia el mar Mediterráneo. Esto tiene unas implicaciones súper gruesas que si no se las sabían, de verdad se van a sorprender junto conmigo. ¿Sale? ¿Y qué dice después? Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole, levántate, Pedro, mata y come. ¿Sale? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Dice que es un lienzo que descendía, bueno, dice que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Y qué es esto? Bueno, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que entender bien simple es que nunca hay nada en la Biblia que por más simple que parezca no tenga una connotación mucho más profunda de lo aparente que es. Es decir, todas las cosas en la palabra tienen un simbolismo, tiene una interpretación, tiene algo mucho más profundo que evidentemente pues pareciera que no existe, pero si prestas atención y si utilizas los contextos, créeme que vas a poder llegar y el Padre Eterno te va a llevar a eso. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que dice que era una cosa semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra? Bueno, ¿qué es este lienzo? Porque dice que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿sí? ¿Por qué dice algo semejante a un gran lienzo? ¿Qué sería esto de algo semejante? ¿Qué ustedes no creen que Pedro sabía que era un lienzo? Por supuesto que sí. Y está relatado en Hechos como algo semejante a un gran lienzo. ¿Qué fue lo que vio Pedro para decir? Es que se parece a esto, que en este caso, pues en nuestro español dice lienzo. Y todavía dice que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Por qué tiene esa exactitud? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Pedro está viendo? ¿Y por qué es necesario, escuchen esto, por qué es necesario que aparezca esto con tanto detalle en la visión? ¿Por qué? Bueno, lo que se cree y lo más cercano a esto, y después de que ustedes y yo vimos el tema de las referencias, ustedes y yo deberíamos saber que la referencia de esto existe, y lo que probablemente Pedro vio fue justamente un manto de oración como el que tienen en su pantalla. Realmente lo que Pedro vio fue un manto de oración que se ataba por las 4 puntas. ¿Sale? Fíjate nada más lo que estamos diciendo. Es un manto de oración que está escrito justamente en... Un segundito. Bueno, vamos juntos, por favor. Deuteronomio. Números 15:38. Perdónenme. Había como borrado el versículo de mi mente o de la diapositiva. Números 15:38, si me hacen favor. Le dije, ¿o es números o Deuteronomio? Y era números. Números 15, por favor. Números 15:37 dice, Números 15:37, y el Señor habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y yo, Jehová, vuestro Dios. Lo que estamos viendo acá justamente entonces que es
un mandamiento que el Señor hace o que el Señor ahora sí como decreta para todos los hijos de Israel. ¿Y qué es esto? Dice que en todos los bordes de las vestiduras van a vestir textualmente o redundantemente, van a vestir esos hilos de azul. Por lo tanto, dice que en todas las vestimentas iban a utilizar estos hilos con los cuales iban a recordar todos los mandamientos del Señor. ¿Sí? Entonces, fíjate nada lo que estamos viendo. Les estoy diciendo yo que lo que estaba viendo Pedro bajar justamente era el lienzo, este lienzo que estaba atado por las 4 puntas. El lienzo, o como tal este manto, era utilizado para muchas, muchas razones. Específicamente se utilizó ya después para orar, pero era para muchas, muchas razones o para muchas causas. Entre ellos, era una prenda bastante, bastante conocida. Por lo tanto, en la prenda en la que más se la ataban justamente estos hilos de azul, eran justamente estos mantos, que es los que ustedes y yo hemos visto casi en todas las películas, donde se habla como de Jesús y todo eso. Por lo tanto, en estos mantos también Jesús los utilizaba. Era un manto, como les decía, es un manto textualmente o literalmente, y en ese manto se le ataban, como les había puesto en esta imagen, estos hilos que eran de color azul. Los voy a presentar aquí otra vez. Ahí está. ¿Sale? Deuteronomio 22:12. Gracias. Por lo tanto, mira, aquí estaba la cita, no la vi, números 15:37. Por lo tanto, también de Deuteronomio aparece. Por lo tanto, Jesús también utilizaba estos hilos en estos mantos de oración y también Jesús los utilizaba. ¿Sale? Y esto hace referencia o nos recuerda bastante a la historia de la mujer que sanó con el flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esa historia? Por favor, podríamos ir a Lucas 8 si me hacen favor. Vamos, por favor, hasta el versículo número... Versículo 40. Lucas 8:40. Justamente dice, cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Me voy a ir mejor para avanzarle hasta el versículo número 43. Cuando iba camino con la hija de Jairo, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Justo, justo lo que la mujer estaba tocando eran estos hilos que ya le voy a decir su nombre, que se lo voy a poner aquí, que justamente se llaman Sit, sale así como lo escribí yo, los tzitzit. Y lo que estaba tocando esta mujer justamente eran los tzitzit, ¿sale? La parte más simple para poder tocar justamente son los tzitzit. Y quiero traer mi manto porque aquí tengo uno que compré en Israel, permítame. Para que sea súper gráfico y lo comprendan, ¿sale? Y con esto vamos a acabar la clase del día de hoy. Porque esto es como un bisteczote, todo este tema es un bisteczote que en verdad prefiero que vayamos lento para que nos quede súper claro, porque puede que tú lo entiendas, pero hay personas que nunca han tenido nada que ver con esto, y prefiero que sea todo comprensible. Pero fíjate nada más, un tzitzit, justamente, es esto, ¿sale? Así está. Y tú puedes, déjenme quito la pantalla. Y tú podrías decir, ¿por qué no es de color azul si la instrucción era que fuera de color azul? ¿Cierto? Voy a empezar por eso. Porque los judíos dicen que la tintura original con la que se hacía esto era con la tintura de un molusco que producía el color azul. ¿Sale? Pero que ese molusco ya no está más en la tierra, sino que se extinguió, lo cual produce que los hilos ya no puedan ser pintados de color azul de la forma en la que ellos consideran por la Torah oral que era la forma correcta, ¿sale? Pero dice que se iba a poner un tzitzit o uno de estos hilos, ¿sale? En el borde de la ropa, en cada borde.
¿Cuántos bordes tendría cualquier prenda? 4. ¿Sale? Por lo tanto, este manto de oración posee sus 4 tzitzit, lo cual está, como por decir así, en el extremo o en cada esquina. Aquí están. ¿Sale? Aquí están. Aquí están. Y están cada uno en cada esquina. Si yo extiendo este manto, así, pues tengo uno en cada esquina. ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando las personas lo utilizaban, y voy a ver cómo le puedo hacer para que de verdad lo comprendan, porque hay personas que en verdad han escuchado toda su vida esta historia, pero que jamás han sabido de qué trata o por qué implicaciones tiene. Si alguien utilizara este manto, lo utilizaría así, ¿sale? Pero la gente cree que lo utilizaría así como todo el tiempo, como virgencita de la iglesia romana, pero no realmente lo podrían utilizar así por el calor o por el sol, pero esto produce mucho calor a la vez. Entonces, si te querías cubrir, sí lo podrías llevar así, pero si no, te lo podrías poner sobre los hombros sin problema. Y esta zona de acá, estas barbitas, se pueden subir al hombro sin lugar a duda, ¿sale? Entonces, eso le da bastante ventilación al utilizarlo. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Este, por supuesto, es muy elegante si tú quieres, pero en los tiempos de Jesús, pues, si eras pobre, o sea, si eras de una familia pobre, no hay oportunidad de tener un manto tan bonito. ¿Sale? Ok, pero si me paro, me voy a levantar acá, ¿qué es lo que queda? No sé tan alto, pero ¿qué es lo que queda colgando? ¿O qué es lo más simple para poder alcanzar si tú quieres tocarlo a alguien? ¿Sale? Tengo esto por enfrente, y si ustedes vieran por detrás, pues verían, pues, no están viendo nada. Ustedes verían justamente lo mismo por un lado y por el otro lado, ya está, subió, verían el otro, ¿sale? Entonces, si Jesús lo llevaba así como lo estoy llevando yo, y se acerca a la mujer, dice que tocó el borde de su manto, ¿sale? Fíjense nada más las implicaciones de esto. Pongan atención, fíjense, esta parte es muy increíble. ¿Qué es lo que tenía aquí? Tenía los tzitzit, ¿sale? ¿Y qué había en los tzitzit? Dice que iba a recordarles, con ese hilo de azul, iba a recordarles los mandamientos del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Okay. Fíjense nada más. Que de entrada, por cierto, haciendo un paréntesis, dice ahí que iba a hablar a los hijos de Israel y que se hicieran franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Por lo tanto, levante la mano de acá. ¿Quién es hijo de Israel? ¿Y quién es de las generaciones de los hijos de Israel? Entonces, ¿cuántos de ustedes y nosotros deberíamos usar los tzitzit? Órale. Y van a decir, oh, pero solo los hombres. Pues ahí dice, los hijos de Israel. En general no dice, los varones, hijos nacidos de la casa de Israel, dice, los hijos de Israel. ¿Y esto qué va a hacer? Es que es un símbolo de virilidad, es un símbolo de la hombría. ¿De verdad representa eso? Representa sus mandamientos. Imagínate eso. Entonces, ¿a eso tiene que ver con que si eres niño o niña o mujer o hombre? Pues claro que no. Es más, ¿qué sí representa esto? Que eres un hijo de Abraham, que eres un hijo de Israel. Esto representa que eres un hijo de Israel. ¿Sabes una cosa? Voy a hacer otra pausa en la pausa de la pausa, porque ya sé que estamos hablando de Hechos 10, pero quiero que te pongas a pensar en lo siguiente. Si yo les pidiera, o si yo les preguntara a ustedes, o si cualquier persona te preguntara, los tzitzit podrían ser justamente la señal de que eres de la nación de Israel. Hay más señales, te lo prometo que hay más señales. Hay otras señales que no se pueden mostrar, otras señales que son, pues, que no hay forma que pueda tener evidencia, pero los tzitzit es una evidencia irrefutable de que tú eres de la nación de Israel. Así tal cual. Así es la señal entre la nación de Israel con las demás naciones. Entonces tú podrías decir, entonces deberías utilizarlos, pues yo te lo voy a dejar a tu consideración, pero yo creo que yo sí los debería utilizar, porque yo soy de la nación de Israel. Y si me preguntaran a las mujeres, yo creo que también ustedes deberían utilizarlo. Es que, ¿cómo le pongo? Y es que yo no uso el manto, pues por eso dice que en el borde de tus vestiduras, ¿sale? Así que busca el borde de tus vestiduras y tal cual, mira, hazles un hoyito, a ver si se alcanza a ver el hoyito ahí, miren, se lo voy a poner por este lado, hazles un hoyito, ¿sale? Y mételes un tzitzit. Es que, ¿qué es un tzitzit? Ah, te puedo mandar un video si quieres para que sepas cómo anudar un tzitzit. Por ejemplo, este tzitzit que está aquí, está anudado
con lo cual se forma, por ejemplo, una palabra. ¿Sí? No sé si ustedes alcancen a ver, obviamente no van a ver como los nuditos, pero van a notar cómo, por ejemplo, este espacio es más largo que este espacio. ¿Sí? A lo mejor lo alcanzan a notar. ¿Por qué? Porque tiene más vueltas este que este, porque tiene un número diferente que este. ¿Y qué representa eso? Una letra distinta. ¿Me explico? Entonces, cuando juntas esta y esta y esta y esta, te dan unos números que representan, por ejemplo, el nombre del Eterno. ¿Me explico? O que dice, porque también hay otros que tienen que ver, por ejemplo, de a qué cultura pertenece y todo eso. Hay otros que tienen dentro de estos números la palabra Torah escondida. ¿Me explico? Entonces, ya cuando tú tienes esta simbología, tú dices, ah, lo que representa que es, ahora sí, de forma real, Torah. Tú me puedes decir, entonces los hago blanco o de color azul. Entonces yo te diría, pues es que el versículo dice, pues de color azul. ¿Me explico? O sea, pero es que, ¿cuál molusco? Pues obviamente no se va a tratar de que tú busques al molusco, porque el molusco era Torah oral. Tú busca un hilo de azul, el que tú quieras, y póntelo en el borde de tus vestiduras. Pero entonces lo puedo poner en las presillas, como algunos se lo ponen algunos de los hombres se lo ponen en las presillas. Lo puedo poner, pues yo te estoy diciendo que dice la palabra, que dice que en el borde de tus vestiduras. ¿Sale? Busca comprender eso. Y es que, dice la mujer, es que yo no utilizo presillas. Bueno, hay niñas o hay mujercitas que he visto que para traerlo, por ejemplo, se lo colocan, por ejemplo, o todos, hombres y mujeres, siempre usan abajo una blusa interior o una camisa interior. Y esa es la que tiene siempre los hoyitos. Entonces, esa es la que se pone siempre, primero como interior y después encima de eso se ponen una camisa la que ya vayan a utilizar. ¿Sale? Y entonces, ¿debo de mostrar los tzitzit o debo de mantenerlos ocultos? Yo te voy a recomendar que tú leas la Torah y que la Torah sea la que te lo diga. Pero yo te voy a recomendar que de preferencia, bueno, yo te voy a recomendar nada. Yo voy a decirte qué es lo que yo hago. Yo no los utilizo como de forma visible. Como de forma visible. Y la razón de eso, porque yo no hago eso, es porque hay una creencia judía que dice que cuando tú haces eso, lo que estás mostrando es que tú eres más santo que el que no los trae. Me explico, como que apantallando con tus tzitzit para todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te paras, y si los traes como por ejemplo aquí en la camisa, frente los tenga yo aquí en la camisa, pues ¿qué va a pasar? Ahí me están viendo. Si los trajera yo en la camisa, pues por supuesto van a estar sueltos y se van a notar. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Pues si se notan, les digo que pues es como andar apantallando a todos con tu tzitzit. ¿Me explico? Que de hecho, tzitzit en plural sería tzitziyot. Lo correcto sería tzitziyot, ¿sale? Digo porque lo hay que, tráete los tzitzit, pues es que ya cuando es los tzitzit, ya sería los tzitziyot, ¿sale? Ok. Entonces, ¿deberíamos usarlo sí o no? La respuesta, pues ahí literal es sí. Por supuesto que sí. Pero es que nunca he usado, no te preocupes, yo tampoco usaba. Y sabes que a veces también se me olvida utilizarlos. Por ejemplo, ahorita no traigo los míos. ¿Me explico? Pero tengo unas camisas adecuadas para eso, que tienen agujeritos. Y no quedas como que les mandé a hacer agujeritos. No, yo les metí unas tijeras y se rompieron de ahí y ya les meto por ahí los chichis. ¿Me explico? Es que no sé cómo hacer unos o cómo comprarlos, dónde se hacen. Tú los puedes hacer, no pasa nada. ¿Sale? Pero es que no son de los originales. No te preocupes, tú busca cumplir el mandamiento con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, dice, ¿verdad? Dice, el que me ama, mis mandamientos va a guardar. Y el que dice que me ama, pero mis mandamientos no cumple, el tal es, chalas, mentiroso. Yo no creo que ustedes quieran ser mentirosos, pero, pero ahí dice su palabra y dice, te vas a poner en el borde de tu vestido, ¿es eso? ¿Sale? Hay personas que dicen, no, no, es que yo no los utilizo en los bordes, yo lo utilizo como pulsera, porque dice la palabra que vas a atar a tu mano como una señal los mandamientos, dice en Deuteronomio 6. Ah, bueno, pues si alguien lo interpreta así, pues yo no pues, soy nadie para decirle, no, que así no es. No, 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 no. La verdad es que tú buscas cumplir el mandamiento, ¿sale? Y yo no te voy a andar revisando y esto ni que lo otro. Pero ¿saben qué? Una ocasión yo escuché como testimonio, yo escuché una vez un estudio sobre el matrimonio y nos decían que justamente como para buscar así a la personita con la que te quisieras casar, pues que tuvieras como la certeza de que era de la nación de Israel. Fíjate nada más hasta qué nivel. O sea, que no te fueras a casar en yugo desigual, ¿no? Y decía, tú busca que sea de la nación de Israel. Y luego alguien le preguntaba, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? O sea, ¿cómo puedo tener la evidencia? Porque pues imagínate, si no, ni para qué le tiro la onda, o sea, si no, ni para qué ahí ando como que acercándome. Si ni tengo la certeza, pues ni para qué invierto tiempo, ¿no? Entonces decía, bueno, pues no puedes andar preguntando por otras cosas, pero sí puedes notar sus tzitzit. O le puedes preguntar si porta tzitzit. O si o cómo hizo sus tzitzit.
Y si te contesta, ¿cómo? O si te dicen, ¿qué es eso? O si te dice, no, es que no utilizo. O es que, ¿por qué utilizaría eso? O cosas como esas. Entonces, esa es la evidencia. Podría ser que te podría ayudar. Y te lo digo porque esa fue una de las cosas que yo vi en Sophie cuando decidí que yo quería casarme con ella. De verdad, le pregunté por su tweet. ¿Y saben qué? Me dijo que sí los estaba aportando. Y muchas de las mujeres, en una clase que yo tomé, era que lo podían portar para tenerlo como oculto y tenerlo en el borde de sus vestiduras. Por ejemplo, una prenda que ellos utilizaban, y lo digo para las mujercitas, es justamente en su sostén, así tal cual, en los tirantes y en la parte como del sostén. Entonces, literalmente, esa ocasión, dijo, sí, mira, aquí está. Y como tenía una manga corta, pues se lo podía sacar por la manga. Entonces, mira, aquí está. Y esa ocasión que hizo eso a mí me sorprendió mucho porque es como si alguien sacara un pasaporte de Israel y tú sacaras el tuyo y dices, mira, es lo mismo. Imagínate eso. Y luego vas con alguien más que ni conoces y tú, sí, aquí está el mío. ¿Me explico? Por eso dice muchas cosas, dice la palabra, que muchos de los mandamientos que el Señor está proponiendo iban a ser como una señal. Esa palabra es muy importante. Es una señal entre mí y mi pueblo. Y esa parte es increíble, 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 increíble. Porque pueden ser otras cosas. Y más adelante que avancemos en el curso, voy a hablar de más cosas que pueden ser una señal que tú digas, oh, sí es. O no, es que de plano mejor no. De verdad. El tzitzit en verdad es una cosa muy importante. ¿Sale? A ver, Walter tiene una duda. A ver, buenas noches, Ezequiel, ¿me escuchas? Sí. A ver, una pregunta que me asalta, una duda. ¿Para utilizar los tzitzit es necesario estar en pacto? ¿Dónde has escuchado eso? Un audio de Joseph. Ok. Y yo te preguntara, si alguien quisiera utilizar el tzitzit y dice, es que todavía no estoy en pacto, ¿tú se lo impedirías? Yo le diría que no, ¿sabes por qué no? Porque la mayor autoridad de la Torah y el único que puede juzgar es el Señor. Entonces yo diría, pero es que, ¿sabes qué? No, porque no tengo los medios, porque no se ha prestado la oportunidad, porque por un montón de variables no es tan sencillo como esa parte. Pero lo tzitzit es algo sencillo y es algo que te empieza a recordar los mandamientos. Por ejemplo, bueno, es que no puedo tocar este tema porque todavía no lo hemos visto. Pero igual, respondiendo a tu pregunta, la respuesta que yo te diría es que cumpla lo que ya puede cumplir. Lo que tenga en sus manos de poder cumplir, que cumpla lo que pueda, porque su palabra está vigente. Entonces, si tú me preguntas, yo diría, ¿sabes qué? Que cumpla lo que pueda cumplir. ¿Por qué? Porque entre más pueda cumplir, ¿sale? No importa si es un mandamiento chiquito o grande, porque no hay mandamientos chiquitos y grandes, pero entre más pueda cumplir en este instante, si ya lo puede hacer, yo diría, sí hazlo. ¿Por qué? Porque eso te va a afianzar cada vez más. Y te va a dar más convicción para los mandamientos que son un poco más complicados o los que requieren como un poco más de convicción, que son como todavía como más difíciles, ¿sale? Yo sé a qué te refieres específicamente, mi estimado Walter, ¿sale? Y los que ya tienen más de conocimiento saben a qué se refiere Walter. Los que no se entienden, los que no comprenden eso, no se preocupen, lo van a entender mucho mejor más adelante. Pero aquí cerramos el tema, la respuesta, o sea, ese temita, Walter, la respuesta, yo diría, mi respuesta personal es no necesariamente. Yo diría que lo empiece a hacer ya, ¿sale? Porque entonces yo te diría, no, no, pues entonces mejor que se espera todo es más, que siga comiendo mientras que entra en pacto, que siga comiendo lo que quiera. Pues no, o sea, es lo que puedas ir avanzando ya, ve avanzando. ¿Por qué, Walter? Porque ninguno de nosotros, y se los había demostrado en aquella ocasión con esta imagen, ninguno de nosotros nació con el tema de la Torah. Todos llegamos por el tema de Yeshua, buscándolo según esto de corazón, que ya vimos que no es cierto, que nos está llevando a la Torah, ¿sale? Y dice que nos iba a limpiar con agua limpia. Por lo tanto, lo que pueda hacer la persona, que lo haga ya. ¿Por qué? Porque está bien complicado que lo haga todo. Entonces, ¿qué puede hacer? Mientras que vaya avanzando como vaya pudiendo. ¿Sale? Ok, regresando a la mujer que estábamos hablando de flujo de sangre. Bueno, para terminar el tema de los tzitzit, ¿queda claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, la pueden hacer ahorita al final. Pero los tzitzit, todos deberíamos portarlos. ¿Sale? Es un mandamiento para los hijos de Israel. Por lo tanto, ustedes y yo somos hijos de Israel. Es una señal entre Dios y su pueblo. Es un hilo de azul. Es que no lo sé trenzar. Pues no te preocupes, amárrate un bendito hilo del color azul. No importa si está anudado, si no tiene el nombre del Señor, que es Torah oral. No dice cómo se tiene que anudar. Tú amárratelo en el límite, en el borde de tus vestiduras. Amárratelo en el brazo. Hazte un collar de color azul. Lo que quieras, pero busca cumplir hasta además el mandamiento. Esa es la intención.
entender esa parte, ¿de acuerdo? Y regresando a Lucas, lo que estábamos diciendo justamente, dice que la mujer, dice, versículo 43 de Lucas 8, pero una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, bueno, maestro, o sea, la multitud te aprieta y oprime y dices, oye, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, no, 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 es que alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta y vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esto que está acá está oculto, una historia increíble. Dice, después ya habla lo de que lo de la hija de Jairo y todo eso. Pero ¿qué tenemos acá? Dice que la mujer se tomó, ¿de dónde se tomó? De los tzitzit. ¿Y qué representan los tzitzit? Representan los mandamientos. Dice que era una mujer que se toma de los mandamientos y que es sanada. Y tú puedes decir, pues qué bonita historia, muy hermosa, pero ¿sabes qué? Esta historia tiene unas implicaciones enormes. Fíjate nada más. Dice que es una mujer que de que estaba enferma, dice que tenía flujo de sangre. Para las mujeres que yo creo que sí comprenden esto, pero yo batallé un montón porque yo soy hombre, pero dice, esto tenía que ver con que tenía un periodo menstrual por muchísimo tiempo casi hemorrágico. O sea, todo el tiempo estaba sangrando. ¿Por cuánto tiempo? Dice, por 12 años. ¿Sí? Y pregunto a ustedes, fíjate nada más, ¿qué dice la Torá que es la sangre? ¿Qué hay en la sangre? La vida. Dice, porque la vida de la carne está en su sangre. Por eso se prohíbe comer sangre, ya lo habíamos visto antes, ¿sale? Por lo tanto, la mujer estaba perdiendo ¿la qué? La vida. Tú puedes decir, pues obvio, si se estaba perdiendo la vida, está la sangre. Pues sí, pero pon más atención, porque fíjate nada más de lo que se toma. ¿Se toma de qué cosa? De los mandamientos. Se toma de los mandamientos y dice, con que la mujer piensa y dice, con que toque uno de esos bordes, espero que de algo sirva. Y se toma de esos con una fe enorme y busca ser sana. Dice que al instante que lo tocó, el flujo de sangre paró. La mujer estaba perdiendo la vida. Y cuando toca los tzitzit, que son los mandamientos del Señor, que es la Torá, que de hecho el salmista dice que es la vida, que es lo que produce la vida, la mujer deja de perder su vida. La mujer deja de perder su vida, ¿por qué? Porque toca los mandamientos del Señor. Porque se aferra a los mandamientos del Señor, porque te toma justamente de ahí. ¿Me explico? Y tú puedes decir, pues qué bonita señora, bien entendida. ¿Y cuándo? Pues sí, pero ¿a quién representa la señora? A nosotros, dice María Fer. La respuesta es, ¿cuánto tiempo tenía con el flujo de sangre? 12 años. Justamente como el número de tribus de Israel. Las 12 tribus estaban perdiendo su vida hasta que se tomaron de los mandamientos para dejarla de perder. Dijimos ahorita en Isaías que era una nación que era rebelde, que era una nación en verdad perdida, que era una nación en verdad que era idólatra. ¿Y qué tenemos entonces? Que el Señor les permite que le puedan tomar del manto y permita que dice, yo voy a mostrarme a los que no me buscaban, voy a hablar a los que no me invocaban mi nombre. Y mira nada más lo que dice Zacarías 8:23, si me acompañas, por favor. Zacarías 8:23, por favor. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, ¿qué es un 10? El 10 es totalidad, ¿se acuerdan de eso? 10 hombres de las naciones, ¿qué naciones? Pues dice naciones de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Fíjate nada más, 10 hombres de 10 naciones. ¿A quién se refieren estas 10 naciones? Podrían referirse a las 10 tribus del norte, pero cuando habla de 10, ¿a cuánto se refiere?
a todas las naciones. Le dijo al hijo Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra pueden alcanzar bendición. Por lo tanto, ¿qué dice? Acontecerá que 10 hombres de las naciones, dice, van a tomar del manto a un judío. ¿Como quién? Como lo que hizo la mujer de Lucas 8. Y cuando dice que van a tomar del manto a un judío, ¿de dónde van a tomarlo? ¿De dónde creen? De la parte más sencilla donde tú puedes tomar este manto, que es justamente de acá. Fíjate esto, la parte más sencilla donde tú puedes tomar este manto es justamente de aquí. ¿Qué representa esto? Los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos del Señor. Van a tomarse justamente de aquí, de lo que implica su palabra. Por lo tanto, ¿a quién hace referencia a esto ahora sí? A todos nosotros. Cuando tú ves a la mujer de flujo de sangre, la verdad, quien está viéndose aquí, quien debería verse aquí justamente, somos tú y yo. Piensa en ti cuando leo lo siguiente en Lucas 8:47. Lucas 8:47, estoy hablando de nosotros, de ti y de mí. Pero cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿Qué acaba de hacer al postrarse a sus pies? ¿Qué otro personaje se postró a sus pies? ¿Qué otro personaje mostró que el hecho de postrarse es aceptar su gobierno? Jacob, ¿se acuerdan? Hizo lo mismo que Jacob, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Fíjate nada más, declaró delante de todo el pueblo, no importó su vergüenza, porque causa la había tocado. Le dijo tal cual, Señor, yo estaba perdiendo la vida porque hace 12 años, Señor, que estoy enferma y estoy perdiendo la sangre, y en la sangre está la vida, Señor, y estoy perdiéndolo todo. Ya gasté todo mi dinero, pero no he venido contigo, Señor. Ya gasté todo mi dinero, Padre. Ya fui con todos los médicos, ya intenté por todas las formas, ya intenté con todas las personas. Solo me queda venir contigo. ¿A quién nos recuerda esta historia? A la esposa de Oseas. Cuando dice, le voy a voy a hacer que cesen, voy a hacer que disminuyan, que se quiten sus amantes, y le voy a mostrar cómo se va a quedar desolada. Y cómo soy yo el que le di su pan y su vino, y el que la prosperó y el que la cuidó. Pero tengo que hacer que ella note que fui yo quien hizo todo eso. Así que, ¿qué está haciendo la mujer? Ya gasté todo, ya fui con todas las personas y nadie me ha podido ayudar, Señor. Solo me queda venir contigo. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Que los otros médicos cobraban y él no le cobró absolutamente nada. ¿Sabes qué fue lo único que le pidió después de todo esto? Lee conmigo en el versículo número 47, estaba diciendo, y por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es la fe? Fidelidad a la Torah. Tu fidelidad, que es volver a ser fiel a la Torah. Porque por 12 años no fuiste fiel, está bien, pero en este instante fuiste fiel. Bueno, esa fidelidad con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente, ese amor a mí te ha salvado. Esa fidelidad, esa parte de serme fiel a mí. Ve en paz. ¿Y qué es paz? La paz es la restauración. ¿Se acuerdan? Ve y vive la restauración. Ve y vive una restauración en tu vida. ¿Y cuál es la restauración? Ya lo saben, que la nación del norte vuelva, que los del sur salgan del cautiverio, que se reconcilien entre ellos, que hagan teshuvá, que vuelvan a ser Israel y que el Mesías reine otra vez. ¿Qué le está diciendo? Ve y haz teshuvá, ve y vuélvete a la Torah. Fíjate nada más todo lo que está oculto, nada más con leer las primeras partes del lienzo de Pedro. Ni hemos hablado de nada del lienzo de Pedro ni de la alimentación, pero chécate nada más hasta dónde te puedes mover. ¿De acuerdo, familia? Eres tú cuando dice, entonces cuando la mujer, voy a quitar la mujer, entonces cuando Andrea, entonces cuando Mario, entonces cuando Marifer, entonces cuando Moni, cuando Elvira, cuando Giovanna, cuando Beatriz, cuando César, cuando Lemus, cuando quien sea, notó o vio que no podía haber quedado oculta. Nosotros vinimos temblando y nos postramos a tus pies. Declaramos delante de todas las personas por qué causa hemos querido seguirte, Señor. Y cómo
es que voltear nuestros ojos a ti nos ha sanado. Ha parado la muerte, ha parado nuestro regreso a ser unos huesos secos, o ha parado, es más, ha dejado de ser, nos ha permitido dejar de ser huesos secos para entonces volver a tener carne en nuestros huesos. Para que ese corazón de piedra que vimos en el tema 5 vuelva a ser un corazón de carne y pueda bombear sangre y que no se esté tirando, sino que se mantenga circulando. ¿Sale, familia? Vamos a orar para dar gracias. ¿Me acompañan? Padre eterno, gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias porque nos permites aprender y comprender cosas nuevas en tu palabra, Señor. No lo merecemos, sin embargo, lo haces, Señor, de manera desmedida, Señor. Nos recuerdas y nos hablas y nos redargulles, Señor, y nos dices una y otra vez cuál es nuestra condición, Señor, para humillarnos y mantenernos en esta posición. Nuestra posición, Señor, es estar a tus pies. Ese es nuestro lugar que podríamos tener. Y queremos conservarlo, Padre. Queremos en verdad volver a tus pies. Con mi corazón te lo ruego, Señor, te lo suplico, Padre, por todo lo bueno que eres. Por Yeshua, tu Hijo, Señor. Amén y amén. Familia, nos vemos el día de mañana para seguir avanzando en este tema. Por favor, todo mundo ponga su reseña porque ya no tenemos chance de preguntar por aquí, pero por favor pongan su reseña, ¿sale? Nos vemos mañana, que descansen. A ver, Marifer. Creo que Marifer y creo que también, ahí está. Yo nada más tengo una duda con el tema 8. Ya ves que fueron 2 partes, pero no logro ubicar la segunda parte del video. No sé si lo subiste o Sí, si alguien lo ubicó. Si alguien lo ubica, si alguien lo ubica, que me lo pueda compartir porque nada más veo una parte y se supone que eran 2, ¿no? Porque yo me perdí de una. A ver, ahí, déjame lo hago aquí con ustedes. Mira, aquí está. El día de reposo, parte 2. Ahí está. ¿Sale? Aquí está. Sí me había faltado subirlo, pero aquí está. Bueno. ¿Sale? Ok, lo checo otra vez. Gracias. No, sí, es que lo acabo de subir como ayer o antier, no me acuerdo. El domingo, lo subí el domingo. Entonces aquí está ya lo pueden consultar. Y al rato subo del que estamos teniendo ahorita, ¿sale? Perfecto. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Perfecto. Nos vemos mañana, familia. Activo sus micrófonos. Qué bendición haber estado con ustedes el día de hoy. ¿Sale? Que descansen. Chao. Hasta mañana. Bye, que descansen. Bye.